Sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio correspondiente al tema de comportamiento inelástico, ¿no? Aquí tenemos una pregunta que tal vez a muchos les ha generado alguna, en este caso, confusión al momento de resolver, o tal vez tenían muchas dudas, ¿no?, al respecto, más que todo. Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio. ¿En qué, en qué en este caso se refiere este ejercicio? ¿A qué se refiere, perdón? Bueno, se refiere a una barra de sección transversal B por H sometida a la acción de una flexión plástica sobre una plantilla de matriz. A esto se refiere, ¿no? De la figura 4.17. Yo tengo aquí, por ejemplo, lo que es 4.17, ¿no? La figura. Al soltar la bueno, al soltar la base después de haberla curvado sobre el arco circular de radio R sub I, ¿ya?, se recupera elásticamente el ángulo alfa sub R, ¿no? Entonces, este es un ángulo de recuperación elástica. Si el ángulo de flexión inicial es alfa sub I y alfa sub D es el ángulo de flexión final y RD es el ángulo de curvatura final, ¿cuál es la ecuación que nos permite determinar el ángulo inicial alfa sub I de curvado necesario para que la curvatura quede como un ángulo alfa sub D? Entonces aquí está la idea. Bueno, para poder entender mejor este ejercicio, uno puede tal vez imaginar o tal vez mejor tomar en cuenta lo que se realiza en obra, ¿no? Por ejemplo, tenemos una barra corrugada, ¿verdad? Para generar lo que son estribos, lo que hacemos es doblarlos, ¿verdad?, en obra. ¿Y cómo los realizamos? Entonces utilizamos, por ejemplo, por lo general a veces lo hacen con un tubo, ¿no? Introducen a la barra y doblan, ¿no? Y bueno, en este caso el que se dedica a lo que es el doblado de las barras, lo hace de una manera que tenga un poco más, se puede decir, de doblez, con la idea de que cuando va a soltarlo, va a volver a su estado inicial. Entonces tiene que ver con el tema de comportamiento inelástico, porque se está generando esfuerzos residuales, ¿verdad? O deformaciones también permanentes. Y también lo que son deformaciones unitarias permanentes, ¿no? Entonces va en ese sentido, ¿no? Agarramos la barra, doblamos y trata de restituirse, ¿no? En este ejercicio en particular nos dice que lo va a doblar en este caso, un ángulo inicial, ¿verdad? Y luego va a soltarlo. Y obviamente va a haber un ángulo de restitución, va a tratar de volver a su estado inicial, pero al tratar pero como sabemos, este elemento ya ha sufrido una deformación permanente, ¿no? Por lo tanto, va a tratar de recuperar, pero no va a volver a su estado inicial. Entonces, este ángulo es el ángulo residual y esto sería el ángulo final con el que queda, ¿no? Entonces, eso es para resumir un poco la idea de este ejercicio, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la plantilla, que en obra también lo colocan bueno, dependiendo, ¿no?, al tipo o la forma o la habilidad que tenga cada, en este caso, enferrador, ¿no?, en obra, lo va a doblar según a lo que vea conveniente, ¿no? A veces colocan se puede decir unas barras, ¿no?, circulares para que se pueda doblar, ¿no? En algún caso también he visto, no sé, algunos tipos de formas ya en el acero, ¿no?, para que se pueda realizar esto, ¿no? Entonces hay diferentes formas de generar este doblado. Para estribos, por ejemplo, hasta a veces se hacen con barras, ¿no?, corrugadas, es decir, en forma vertical, los dejan aquí y lo ponen en ciertas formas, cosa de que deje que se pueda doblar, ¿no? Bueno, en fin, hay diferentes técnicas, ¿no? Solamente es una idea para poder entender este ejercicio. Entonces ya tenemos la idea principal explicada. Bueno, entonces para eso también debo recordar un tema, o bueno, en este caso un concepto básico que se tiene que manejar, ¿no?, mucho en este capítulo, o bueno, en este tema en particular, es lo que es las deformaciones permanentes. Bueno, vamos a tratar de dibujar un poco más abajo, ¿ya? Esta es una sección rectangular, ¿ya? Esta sección rectangular ustedes ya lo han analizado, es decir, ya lo han estudiado con más a fondo, ¿ya? Lo que han hecho es lo siguiente, ¿no? Es decir, que han generado un proceso de carga, ¿no? Y este proceso de carga les ha generado este comportamiento, ¿no?, hasta lo que es el eje neutroplástico, ¿no? Es decir, que este elemento está completamente plastificado, es decir, que genera bueno, que tiene plasticidad, sigma sub pc, y en el sentido de la carga, ¿no? Eso sería lo que es el proceso de carga, ¿ya? El proceso de descarga nosotros entendemos de que es de manera elástica y siempre opuesta al proceso de carga, ¿no? Entonces, como podrán ver, es en forma elástica, ¿no?
y ese es el esfuerzo de descarga, que siempre va en forma opuesta. Y tenemos por último el esfuerzo residual, que de manera tal vez se puede decir rápida, se puede decir un gráfico rápido, podemos ver que es de esta manera más o menos, ¿no? Es el esfuerzo residual, el esfuerzo permanente que queda cuando la sección ha sido sometida a momento límite, es decir, al momento totalmente plástico. Muy bien, entonces nosotros para poder calcular la relación que existe entre momento límite y el momento del punto de excedencia, hemos calculado para secciones rectangulares 3 medios, ¿no? De sigma, bueno, solamente 3 medios. Pero nosotros recordamos que era la división de sigma sub pc y sigma sub pc, y de ahí se simplificaba, y lo que nos quedaba era 3 medios. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Nosotros sabemos que para generar el esfuerzo de descarga debemos realizarlo de forma lineal y elástica, ¿no? Podemos asumir que se ha cargado, en este caso, este momento, ¿no? En estado límite. ¿Ya? Entonces, si se va a cargar en estado límite, lo que se va a simplificar aquí van a ser los momentos. Entonces, es decir, en otras palabras, que este momento desde el punto de excedencia se va a igualar al momento límite. Y para eso me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Al simplificar se me va a quedar como 1, aquí va a quedar 3 medios, ¿verdad? Sigma sub pc del momento límite, y el esfuerzo que se va a generar aquí va a ser un esfuerzo de descarga, ¿no? Si reemplazamos, si despejamos, sabemos que el esfuerzo de descarga es igual a 3 medios de sigma sub pc. De esa manera tenemos calculado cuánto debe ser este esfuerzo de descarga. Sería 3 medios, ¿no? 3 medios de sigma sub pc. Y eso sería un signo negativo, ¿no? Si realizamos las operaciones correspondientes, seguramente nos va a dar menos 1 medio de sigma sub pc, ¿no? Y bueno, eso solamente quería recordar que, por ejemplo, el esfuerzo de descarga, ¿verdad? Es 3 medios, perdón, 3 medios sigma sub pc. Muy bien, hasta aquí tenemos todo desarrollado. La primera parte se puede decir. Obviamente que esto es una suma algebraica, ¿no? Y esto me va a dar igual, ¿no? A los esfuerzos residuales. Entonces, esto es carga, descarga y residual. Muy bien, una vez que ya tengo todo esto, podemos realizar lo que es vamos a trabajar con deformaciones, ¿ya? Recuerden, ¿no? Que cuando nosotros realizamos se puede decir las deducciones, o en otras palabras las explicaciones del comportamiento elastoplástico perfecto, ¿verdad? Veíamos este tipo de comportamiento, ¿verdad? Cargamos y descargamos, ¿verdad? Cargamos y descargamos de esta manera, ¿no? Eso es un material idealizado, ¿no? Y sabemos que aquí existía un delta 1, delta 2, ¿no? Y así sucesivamente, perdón, esto es desde aquí, ¿no? Delta 2, así, de esa manera. Perdón, no es delta, perdón, es epsilon, epsilon 1, epsilon 2, etcétera, ¿no? Entonces esto viene a ser la curva de esfuerzo de formación, ¿verdad? Entonces las deformaciones también son permanentes. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. Sabemos que en estado inicial, ¿ya? Es decir, la deformación unitaria inicial, vamos a denominarlo R sub i, y R sub d es el final, si nos damos cuenta. Entonces, para este ejercicio, R sub i, o en este caso, deformación unitaria inicial, es igual a el incremento, en este caso si tomamos en cuenta que la plantilla se está tomando en cuenta, ¿no? Solamente hasta R sub i, y ese incremento que se va a analizar en la barra corresponde a h medios, ¿no? Si nos damos cuenta, esto viene a ser el lado donde estamos analizando. Entonces nos va a dar como dato h medios, ¿no? El incremento sobre su longitud total, que corresponde simplemente a R sub i, ¿no? Del inicial. El final, que corresponde a deformación unitaria final, que corresponde a h medios sobre R sub d, ¿no? Y bueno, entrando a lo que es si se dan cuenta, es inicial y final, entrando a lo que es la de descarga, ¿no? Debemos recordar que para la descarga siempre se la hace en forma lineal. ¿Y cómo puedo hallar una deformación unitaria lineal? Es decir, con la teoría de la elasticidad. Lo puedo realizar con la fórmula que relaciona la deformación unitaria con los esfuerzos. Eso corresponde, sigma es igual a deformación unitaria por el módulo de elasticidad, la ley de Hooke, ¿verdad? Donde yo puedo entender que la deformación de restitución elástica es igual a sigma sobre el módulo de elasticidad, donde sigma
corresponde al esfuerzo de descarga que estamos analizando, que son 3 medios de sigma sub bc, que podemos tomarlo de la siguiente manera, ¿no? Aquí podemos colocarlo, ¿no? Simplemente de esa manera. Entonces, de esta manera ya tenemos lo que es lo que necesitamos para poder hacer una relación entre entre las deformaciones unitarias, ¿ya? Sabemos que la deformación final, si se dan cuenta, la deformación final con la que va a quedar va a ser igual. Podemos colocarlo aquí. Perdón. Ya. La deformación final, ¿no?, va a ser igual a la deformación inicial, ¿ya?, menos la deformación por restitución, ¿verdad? Eso me va a dar la deformación final, la deformación unitaria, ¿no? Entonces ya tenemos una ecuación que nos va a permitir realizar este trabajo. Aquí podemos, tal vez un poco aprovechando la hoja, aquí podemos simplemente reemplazar, ¿no? Entonces E sub d en este caso sería h medios sobre r sub d, es igual a h medios sobre r sub i menos, que corresponde a, en este caso, el ángulo, perdón, la deformación unitaria por restitución, 3 veces sigma sub pc sobre 2 veces el módulo de elasticidad. Muy bien, aquí si se dan cuenta baja el 2, ¿no? Obviamente. Se puede simplificar lo que es 2 y también lo que es h. Es decir, podemos dividir entre h y de esa manera obtendríamos una siguiente ecuación que es un poco más fácil de manipular. Sería en este caso 1 sobre r sub i menos 3 veces sigma sub pc sobre 2, y aquí se simplifica, sería simplemente e por h, ¿verdad? Eso corresponde a esta ecuación. Muy bien, lo vamos a dejar aquí tal vez la ecuación para que luego lo manejemos, ¿ya?, de momento, ¿no? Porque esa no es la pregunta es concreta, ¿no? ¿Cuál es la ecuación que nos permite determinar el ángulo inicial alfa sub i? Tratando de mantener estos datos, si se dan cuenta, r sub i, r sub d, alfa sub r, alfa sub d y alfa sub i, ¿no? Bueno, entonces vamos a traer una nueva hoja y procedemos con el siguiente análisis. Ya. Aquí hay un dato importante. Veamos que aquí es el ángulo o el arco, ¿no? En este caso del doblez, el arco, que al inicial, ¿verdad?, se mantiene también al final, ¿ya? Entonces podemos hacer una igualación, si se dan cuenta. Los arcos finales e iniciales son iguales, ¿ya? Entonces vamos a empezar primeramente con el ángulo final, por ejemplo, ¿no? A que es igual en este caso el ángulo o el arco final. Muy bien, ustedes conocen o entendemos que los arcos, en este caso vamos a denominarlo S, es igual a R por, en este caso, por tita, ¿no? Por lo general se maneja así en los libros, ¿no? En la mayoría de los libros. Un momentito, perdón. Ahí está. Ya. Entonces, como les decía, podemos verlo de esa manera en los libros. Y nosotros, para nuestro caso, este ángulo tita, por ejemplo, corresponde a lo que es el arco alfa, ¿no? Perdón, sería en este caso alfa el ángulo. Entonces el arco para nosotros va a ser igual a R, ¿ya?, por S, perdón, por alfa, ¿no? Ya, entonces lo único que vamos a tratar de realizar en este caso, ya, si tomamos elementos diferenciales, va a ser en este caso diferencial de arco, ¿no?, en este caso R por el diferencial del ángulo. Pero bueno, vamos a usarnos un poco ese trabajo, es decir, no es necesario. Lo único que tenemos que entender es de que yo quiero hallar el arco en condición final, se puede decir, entonces sería RD por alfa sub d, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo puedo saber que alfa d es igual a S sobre RD. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar con el ángulo inicial, si se dan cuenta, S, el arco inicial, va a ser R sub I por alfa sub I, ¿no? Ese es el ángulo inicial. Si nosotros reemplazamos en alfa sub d, lo que nos queda es simplemente que alfa sub d es igual a R sub I por alfa I sobre R sub d, ¿verdad? Entonces ya tenemos alfa sub d.
Lo único que nos quedaría es encontrar esta relación de alfa sub i o alfa sub d. Aquí, por ejemplo, lo hemos calculado hace un momento, corresponde a esos valores, ¿no? Ahora, si bien nosotros queremos reemplazarlo, es decir, quiero despejar r sub d, ¿no? O r sub i, si se dan cuenta, la operación que se va a generar va a ser un tanto laboriosa, ¿ya? Podemos hacer lo siguiente: si ya tenemos aquí r sub i sobre r sub d, podemos rápidamente, si se dan cuenta, multiplicarlo por r sub i y automáticamente va a tener r sub i sobre r sub d y es más fácil reemplazar la fórmula. A ver, hagamos esa operación y sería de la siguiente manera: multiplicarlo, ¿no? R sub i sobre r sub d va a ser igual. Estoy multiplicando, si se dan cuenta, por r sub i a cada uno, ¿no? Va a ser aquí 1 menos, voy a colocar aquí, 1 menos 3 veces sigma sub pc por r sub i, dividimos entre e por h. Eso corresponde a lo que es este valor de r sub i sobre r sub d. Lo que me queda es simplemente reemplazar a alfa sub d, donde alfa sub d va a ser igual a r sub i, si se dan cuenta, sobre r sub d. Todo esto que viene a ser 1 menos 3 veces sigma sub pc por r sub i sobre e por h. Todo esto multiplicado por alfa i. La pregunta es directa, ¿no? ¿Cuál debe ser la ecuación que nos permite determinar el ángulo inicial alfa sub i curvado necesario para que la curvatura quede como un ángulo alfa sub d? Entonces es como decir que ya tenemos el dato de alfa sub d. Entonces lo único que me queda es simplemente reemplazar, o bueno, perdón, despejar alfa sub i, que no es nada más que alfa sub d sobre 1 menos 3 veces sigma sub pc por r sub i sobre e por h. Eso corresponde a la pregunta, ¿no? Esto es prácticamente todo, ¿ya? Pero nosotros queremos ir un poco más allá, ¿ya? No nos queremos quedar con este resultado. Por ejemplo, ya hemos encontrado alfa sub i, alfa sub d también ya lo hemos hallado aquí, en relación de alfa sub i. Y ahora, ¿cómo hallo, por ejemplo, lo que es alfa sub r? En este caso, el ángulo de restitución elástica o de recuperación elástica. Alfa sub r, ¿ya? Es igual, si se dan cuenta, es la resta, si se dan cuenta, del ángulo inicial, ¿verdad? Menos el ángulo final. Con esto voy a tener el ángulo de restitución. Entonces, ángulo inicial menos el ángulo final, alfa sub d. Bueno, entonces, si se dan cuenta, alfa sub r, podemos colocar aquí está alfa sub d, ¿no? Si se dan cuenta, en función de alfa sub i, puedo agrupar, ¿no? Alfa sub i sería 1 menos, abrimos paréntesis, sería 1 menos 3 veces sigma sub pc por r sub i sobre e por h. Todo esto, ¿verdad? Ahora, si nosotros realizamos operaciones, podrán notar que aquí, por ejemplo, sería 1 menos 1, va a dar 0. Esto, por ejemplo, pasa a multiplicar, sería positivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, alfa de recuperación elástica, ¿ya? Sería alfa sub i multiplicado por 3 veces sigma sub pc por ri dividido entre e por h, ¿verdad? Entonces eso sería la ecuación para lo que es el alfa de recuperación elástica, ¿no? Entonces con valores más, si se dan cuenta, si vale el término, conocidos. Si se dan cuenta, bueno, sigma sub pc es un dato que tiene que conocerse en el ejercicio, ¿no? Eso tampoco nos dan, pero ya nos dan como datos, si se dan cuenta, r sub i, también nos dan alfa sub i, y ahí está, ¿no? En función de todos esos valores. El módulo de elasticidad también es un dato que debería estar incluido en el ejercicio, ¿no? Son datos que necesitamos conocer de laboratorio. Bueno, entonces esto es el ejercicio en sí, ¿ya? Entonces espero que les haya servido. Hasta una próxima clase.